Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su última clase de Derecho Notarial y Registral. En esta ocasión tengo el gusto de atenderlos en la última clase que tenemos en este semestre para mis alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga, en el sistema ejecutivo de la licenciatura en Derecho. Vamos a abordar nuestro último tema, el cual, pues es a la luz precisamente de continuidad a lo que hemos venido trabajando. Como ustedes saben, y por aquello de algunas otras personas que puedan ver este video y que no propiamente formen parte del grupo, este es el libro del cual tomamos la bibliografía principal, la estamos tomando de aquí, del maestro Jorge Ríos Helling, La práctica del derecho notarial, de la editorial McGraw-Hill, en la 9ª edición de México. Este es el libro base, digamos, a partir de aquí. Desde luego esto se complementa con la ley del notariado para el Distrito Federal. Probablemente este video vaya a estar fraccionado o seccionado en 2 o 3 partes por el tiempo que tardemos. Y bueno, vamos a dar inicio una vez aclarada la bibliografía para efecto de no caer en condiciones de plagio. El título es el notario latino y su actividad como tal. Vamos a entender que el notario posee dentro de esta su actividad profesional, propiamente vamos a hablar de 4 conceptos o 4 aspectos importantes, que es la producción, la autorización, la conservación y la reproducción en todos los casos de instrumentos públicos de carácter notarial. Estas son las principales condiciones. Aquí es necesario invocar o hacer referencia al término de instrumento, que proviene del latín instruere, que significa mostrar o enseñar algo. Entonces, en este sentido podemos entender que el instrumento pues es aquello que nos va a servir para dar a conocer o para fijar un acontecimiento, como lo menciona el propio Ríos Helling, o incluso que puede ser la manera idónea en la cual se acreditan algunos elementos, recordando que el notario está dotado de la fe pública. Entonces eso permite que los actos que se celebran ante él bajo cierto protocolo, pues vayan a ser objeto de estas condiciones y vayan a ser asimismo válidos para toda la gente. Recuerden que uno de los puntos importantes es que causa efectos hacia terceros en ese sentido. Hablando específicamente de lo que es el instrumento público notarial, vamos a definirlo, y asimismo lo refiere el propio autor. Pues se trata de un documento público, auténtico, ejecutivo, e inscribible. Esto quiere decir que el instrumento como tal o del documento, la prueba, la documental pública, que es a lo que vamos a llegar con él, pues va a tener esa característica. El primero es público porque está disponible para quien lo requiere y lo pueda solicitar. Recordemos que muchos de los documentos son inscritos en registros que tienen esa característica, y además la función notariada pues está basada precisamente en un principio de publicidad. Por otro lado, es auténtico porque va a estar dotado de todas las características y elementos necesarios para no poner en duda su naturaleza como tal, que es a lo que referimos con autenticidad. Es ejecutivo porque se lleva a cabo, es ejecutable, vamos a la redundancia. Y desde luego, porque además goza de la característica de ser un documento en todas las ocasiones, y por ello es posible que sea inscribible, es decir, que pueda ser compariginado del derecho notarial con el derecho registral en alguno de los registros públicos a los cuales pueden pertenecer estas condiciones que podemos señalar y emplear. Aquí es importante hacer una aclaración que también el autor viene a colación, donde nos habla de que los principales instrumentos públicos notariales son de 2 tipos, que son la escritura pública y el acta notarial. Cada una de ellas, desde luego, tendrá en su momento su diversidad, tendrá su universo propio, pero dentro de ello vamos a centrarnos en entender que son 2 principales, que es la escritura pública y por otro lado el acta notarial. Por escritura pública, pues vamos a entender que se trata de un documento, básicamente, en el cual se hacen constar algunos actos jurídicos. Estos actos jurídicos van a consistir básicamente en una redacción que genera el notario dentro de un apartado de un libro, vamos a llamarle así, que se le denomina el protocolo,
y que puede estar señalado ya sea de forma directa, de manera original e íntegra, palabra tras palabra, de una forma, una copia fidedigna, vamos a decirlo así, pero trasladada al papel, y que también puede consistir en una síntesis del acto jurídico del cual se está tomando consideración o al cual nos referimos. En este mismo sentido, el acta notariada pues lo podemos dividir, mejor más que dividirla, podremos definir como que es aquella que se utiliza para hacer constar la certificación que hace el notario de hechos jurídicos y materiales. Esta acta pues también tiene un universo de posibilidades de clasificaciones que más adelante revisaremos, y ahorita bueno, nos quedaríamos solamente con esa parte que corresponde a una pequeña definición muy generalizada. En el mismo sentido, también vamos a mencionar que se emplean algunas herramientas que conforman precisamente estos principios, que conforman estas características que hacen que el instrumento público notariado pues pueda ser precisamente público, auténtico, ejecutivo e inscribible, entre los cuales pues vamos a citar de primera instancia el protocolo con sus respectivos libros, sus apéndices o índices por duplicado, que la ley del notariado del Distrito Federal lo señale. Recuerden que es la ley que vamos a tomar como base, la cual se tendrá que aterrizar a la ley del notariado de cada entidad federativa, en el caso de nosotros del estado de Michoacán. En el mismo sentido tendríamos el libro de registro de cotejos para su apéndice e índice electrónico, el sello con el que autoriza los actos, la guía de control que emplean, los expedientes que se tienen que formar y tener dentro de la notaría por determinado tiempo y bajo ciertos requisitos, y finalmente desde luego pues una oficina establecida y debidamente señalada con el rótulo claro y en el cual se señala el nombre del notario, el número de notaría que le corresponde, los datos generales, el horario en el cual tiene que trabajar, etcétera, que también está contemplado dentro de la ley del notariado del Distrito Federal, y por ende se dará por reproducido, se entiende de manera supletoria a las leyes en materia del notariado de cada una de las entidades federativas, insisto, en el caso de nosotros, apegado al estado de Michoacán. Partamos entonces de la escritura pública. Si bien ya tuvimos una definición, también aquí me permito agregar una más que considero un poco más amplia, la cual la tomé de este sitio, del cual les agrego aquí la liga para que ustedes puedan consultarla si lo desean, y que desde luego pues toma también fuerza a partir del artículo 100 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, donde nos define de manera concreta qué es una escritura pública, y nos dice que es un documento original que el notario asienta en los folios. Los folios vamos a entender que son los números de control, vamos a decirlo así, que tiene registrado cada notaría para llevar a cabo sus protocolos y que no se vayan a duplicar. Puede haber quizás muchas veces en el mismo estado, en Michoacán por ejemplo, el folio 100, pero como corresponde a cada notaría tiene su folio 100, entonces no se puede reproducir bajo esta condición un documento para que no se pueda ver dos veces el mismo, por así decirlo, una duplicidad, y obviamente pues lleva con características específicas. En el mismo se va a hacer constar uno o más actos jurídicos, sí, pueden ser dependiendo de la naturaleza del negocio. Y en este caso, bueno, debe de estar firmado por los comparecientes al final. Si el documento en su momento no está firmado, puede ponerse en duda alguna de sus características. Sin embargo, la ley hará valer en su momento, acorde a cada situación, una condición específica. Por otro lado, nos complementa también que el notario pues es aquella persona que está facultada para autorizar de manera definitiva la escritura que se le haya justificado. En este sentido, bueno, tendríamos que agregar que como todo acto que conocemos de manera administrativa, pues debe de cumplir con ciertos requisitos. Aquí los requisitos a los que nos refiere es que esencial o principalmente, son más, pero principal y esencialmente hablamos de la fecha, de la firma y del sello del notario con el cual autoriza. La escritura pública cuenta con una estructura que ven ustedes aquí señalada. Ahorita la vamos a derivar a partir de otra característica. En ese sentido hablaremos de que está compuesta por un proemio o encabezado, por un apartado que son los antecedentes, otro que son las declaraciones que hacen las personas que participan, las cláusulas que son la parte central o la parte medular de la escritura, la representación en su caso, si es que así ocurre, en caso de que no, bueno, pues no es necesario que se señale,
las certificaciones a las que haya lugar de documentos previos a alguna otra condición, la autorización, sea de carácter preventiva o definitiva, en el sentido que así tenga que operar, y finalmente el apartado de otros, en el cual se da la protesta de ley y los datos personales de aquellos que comparecen, díganse testigos, díganse personas interesadas en el negocio. Para este mismo concepto, me permito hacer una aclaración. Las diapositivas que vienen enseguida las tomé de esta liga, que me parece una presentación muy adecuada, y por esas razones que señalo aquí para no caer en la condición del plagio. También me permito hacer este pequeño breviario a efecto de de poderles recomendar la lectura del artículo 100 al 124 bis de la Ley del Notariado del Distrito Federal, en el cual se habla o se concreta especialmente lo relativo a lo que es la escritura pública. ¿De acuerdo? Una escritura pública, en este caso aclaro, no necesariamente tiene que ser solamente sobre un bien inmueble, sino hay ocasiones que puede haber un poder que se le otorga a alguien, pero por razón de la territorialidad o de la distancia tiene que sugerirse con la categoría de escritura pública. Entonces son formalidades que la misma ley, el mismo reglamento, el mismo protocolo de actuación, pues lo va sugiriendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cuáles son las partes o qué requisitos debe tener cada una de las partes que componen este protocolo. En primera instancia, o este protocolo de lo que es la escritura pública, el proemio debe de contener o debemos de observar siempre el lugar y la fecha en la que se sienta la escritura, el nombre y apellidos del notario, el número de la notaría que tiene a su cargo, desde luego. Aquí en este siguiente paso habla del adscrito. Ocasionalmente hay notarías donde puede haber alguno que está supliendo a otro, entonces, o que está actuando en apoyo de. Si es así, tendrá que señalarse. En caso contrario, pues simplemente se maneja en una notaría y no hay mayor problema, se omite esta parte y vamos al siguiente, que son el acto o los actos contenidos. ¿De qué se trata? De una transmisión, de una donación, una compraventa, no sé, pensando que hablemos en este caso de un bien inmueble, que es lo más común que veremos. Y finalmente el nombre de él o de los otorgantes, es decir, todos aquellos que participan, si es que hay representantes como tal, en su caso, y aquellos que comparecen para tales efectos. Entonces, estos son los puntos esenciales que debemos de considerar en el proemio de una escritura pública. En la parte que corresponde a los antecedentes, nos dice que se deberá de consignar los antecedentes y se tendrán que certificar haber tenido a la vista documentos que se hubieran presentado. Obviamente, si voy a transmitir una casa, pues entonces mi antecedente será la escritura con la cual yo me la adjudiqué previamente, la forma en la que se dio. Aquí nos hace referencia el inmueble, pues el título de propiedad. Si se trata de un bien mueble, que recordemos que los bienes muebles y de comercio regularmente son acción propia del corredor público, pero no está limitado en este caso, bueno, pues podría darse, pero obviamente en este caso tendría que señalarse propiamente cuál es ese bien y con qué documentos se está acreditando. Otro punto importante es que no se modificará la descripción del inmueble, tal cual tiene que venir en el sentido como venga en uno, tendrá que reproducirse de manera fiel para efectos de que opere el principio de la certeza, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Por otro lado, tendríamos los instrumentos de otros notarios que puedan venir a relacionarse con ello, en los cuales se deberá de expresar precisamente el nombre de aquel que haya participado con esa característica, el número de su notaría, la fecha en que se dio ese instrumento y desde luego lo más importante para que cause efectos sobre terceros, la fecha en la cual se da la inscripción de dicho instrumento en el registro público de comercio.